Imagina que un día, navegando por YouTube a altas horas de la madrugada, encuentras un vídeo titulado No mires esto. No tiene descripción, ni miniatura llamativa. Solo un título simple, directo, pero inquietante. La curiosidad te vence. Haces clic. El vídeo comienza sin introducción, sin música. Solo estática. Luego, una imagen borrosa de un bosque cubierto de niebla. Se escuchan susurros en un idioma que no puedes identificar. La cámara tiembla, como si alguien estuviera grabando con prisas, o con miedo. De repente, en la distancia, se distingue una silueta. Inmóvil. No parece una persona. No parece un animal. Solo está ahí, observando. Pasan los segundos. El zumbido de fondo se vuelve más fuerte. La imagen se distorsiona. Un corte abrupto. Ahora la pantalla muestra unas coordenadas. Y entonces, el vídeo termina. No hay explicaciones. No hay comentarios fijados. Solo un silencio inquietante. Pero lo más extraño es lo que ocurre después. Algunas personas intentan volver a verlo, pero el vídeo ha desaparecido. No está en el historial. No pueden encontrar el canal que lo subió. Como si nunca hubiera existido. Solo unas pocas personas lograron descargarlo antes de que desapareciera. Y lo que descubrieron dentro es aún más aterrador. Porque cuando descifraron las coordenadas, encontraron que apuntaban a un lugar real. Un sitio en medio de un bosque remoto. Un sitio donde, según registros antiguos, desaparecieron varias personas en los años 90. Pero eso es solo el principio. Alguien en un foro de Internet afirmó haber rastreado la dirección IP del canal que subió el vídeo. No provenía de ningún país conocido. No existía en ningún registro de redes. Era como si la señal viniera de la nada. Y lo más inquietante. Algunos de los que vieron el vídeo aseguraron que, en los días siguientes, comenzaron a escuchar susurros por la noche. La misma voz que sonaba en el vídeo. ¿Quién lo subió? ¿Qué intentaba mostrar? ¿Por qué desapareció tan rápido? Y lo más importante, ¿qué estaba tratando de advertirnos? Al principio, los rumores sobre el vídeo parecían solo otra historia de Internet. Un creepypasta más, una historia creada para asustar a los curiosos que se adentraban demasiado en los rincones oscuros de la red. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Las personas que afirmaban haber visto el vídeo empezaron a experimentar cosas fuera de lo común. No se trataba de simples pesadillas o paranoia pasajera, sino de síntomas reales, físicos y mentales, que parecían empeorar con el tiempo. Todo comenzó con una sensación inquietante de ser observado. Quienes habían visto el vídeo aseguraban que, durante los días siguientes, sentían una extraña presencia en sus casas. No podían explicarlo, pero sabían que no estaban solos. Algunos describieron escuchar ligeros susurros en la noche, apenas perceptibles, como si alguien estuviera parado al pie de su cama murmurando palabras incomprensibles. Otros sintieron la presencia en sus espaldas cuando caminaban por la calle, una sensación de que alguien los seguía, pero al voltear, no había nadie. Conforme pasaban los días, los síntomas se intensificaban. Las pesadillas eran recurrentes y aterradoramente similares entre diferentes personas. En foros de Internet, los afectados comenzaron a comparar sus experiencias y se dieron cuenta de que todos soñaban con lo mismo. Un bosque cubierto de niebla, una figura de aspecto humanoide que los observaba a la distancia, y una voz que susurraba palabras en un idioma desconocido. No importaba si habían visto el vídeo completo o solo un fragmento, el efecto era el mismo. Algo se había quedado con ellos. Un usuario en Reddit, que había guardado una copia del vídeo antes de que desapareciera, decidió analizar el audio en busca de respuestas. Utilizando un software para ralentizar y aislar las pistas de sonido, descubrió algo perturbador. Los susurros en el fondo no eran ruido aleatorio. Eran palabras, aunque pronunciadas en una frecuencia tan baja que el oído humano apenas podía captarlas. Al amplificarlas, encontró que la voz repetía una misma frase una y otra vez. No debiste verlo. El descubrimiento generó aún más teorías. Algunos creían que el vídeo contenía un mensaje subliminal diseñado para inducir paranoia y alucinaciones. Otros aseguraban que se trataba de un ritual disfrazado de material audiovisual, algo que al verlo, inconscientemente abría una puerta hacia algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Uno de los casos más inquietantes fue el de un usuario conocido como Blackout-56.
En un foro especializado en vídeos malditos, Blackout-56 relató que, después de ver el vídeo, comenzó a recibir mensajes extraños en su correo electrónico. No tenían remitente ni asunto, y solo contenían una serie de números y caracteres sin sentido. Al principio pensó que era una broma, pero cuando intentó rastrear la dirección de origen, su computadora se apagó repentinamente. Cuando volvió a encenderla, encontró un solo archivo en su escritorio, una imagen de un rostro borroso, con ojos completamente negros, acompañada de un mensaje en código binario. Cuando lo descifró, el mensaje decía: "No sigas buscando". Esa fue la última vez que se supo de él. Su cuenta fue eliminada del foro, y todos sus mensajes anteriores desaparecieron. Algunos afirmaron que simplemente cerró su cuenta por miedo, pero otros creían que le había pasado algo más. Algo que no podía ser explicado. Poco después, otro usuario intentó rastrear el origen del vídeo utilizando herramientas de análisis de metadatos. Lo que encontró fue aún más inquietante. La dirección IP del usuario que subió el vídeo *** no existía *** en ningún servidor conocido. Era como si hubiera sido generada artificialmente, una señal fantasma que aparecía y desaparecía sin dejar rastro. A medida que más personas intentaban desentrañar el misterio, comenzaron a surgir otros casos extraños. Un usuario reportó que, después de analizar el vídeo cuadro por cuadro, encontró una imagen insertada en un solo frame. Era una fotografía granulada de un edificio abandonado con un número de serie en la parte inferior. Después de investigar, descubrió que la estructura correspondía a un antiguo hospital psiquiátrico cerrado en la década de 1980 por razones desconocidas. Pero lo más perturbador fue lo que encontró en los registros del hospital. Varios de los pacientes desaparecieron sin dejar rastro, y sus nombres nunca fueron registrados en bases de datos oficiales. Era como si nunca hubieran existido. El fenómeno no se limitaba a experiencias virtuales. Hubo quienes reportaron incidentes en la vida real. Una joven estudiante de informática, fascinada por la historia del vídeo, decidió buscar en la Deep Web alguna pista sobre su origen. Después de varios intentos, encontró un foro oculto donde se discutía el tema, pero lo que leyó allí la dejó helada. Un usuario anónimo aseguraba que el vídeo formaba parte de un proyecto experimental de hipnosis subliminal desarrollado en la década de 1970. Según él, los investigadores lograron descubrir una serie de frecuencias y patrones visuales que alteraban la percepción de la realidad de los espectadores, induciendo alucinaciones y paranoia extrema. La estudiante intentó contactar al usuario para obtener más información, pero nunca recibió respuesta. Al día siguiente, su computadora se bloqueó y, al encenderla de nuevo, descubrió que todos sus archivos habían sido eliminados. Lo único que quedaba en su escritorio era un documento de texto con una sola línea escrita: "No sigas mirando". Después de ese incidente, abandonó su investigación y nunca volvió a hablar del tema. A lo largo de los años, más y más personas intentaron desentrañar el misterio del vídeo. Algunos aseguraban que era solo una elaborada broma de Internet, pero otros estaban convencidos de que había algo más, algo que no debía ser descubierto. ¿Era solo una coincidencia que los que investigaban demasiado terminaban desapareciendo de la red? ¿O tal vez había algo o alguien detrás de todo esto, asegurándose de que la verdad nunca saliera a la luz? Las teorías se multiplicaron. Algunos creían que el vídeo era un experimento social, diseñado para estudiar el efecto del miedo en la mente humana. Otros aseguraban que era un archivo prohibido, filtrado accidentalmente desde un proyecto secreto de manipulación mental. Y luego estaban aquellos que decían que el vídeo en sí no era el problema, sino lo que traía consigo. Porque si era cierto que las personas que lo vieron comenzaron a escuchar susurros en la noche, si era cierto que sintieron una presencia siguiéndolos, si era cierto que, en los días siguientes, sus reflejos en el espejo se movían un segundo después de ellos. Entonces la pregunta no era solo qué contenía el vídeo. La pregunta era: ¿qué había escapado de él? Los rumores sobre el vídeo seguían circulando por la red, pero no fue hasta que un usuario anónimo publicó un hallazgo inquietante que la historia tomó un giro aún más siniestro. Este usuario, un programador aficionado con experiencia en análisis forense de archivos digitales, afirmó haber encontrado una copia del vídeo en un servidor abandonado de la Deep Web. Sin embargo, lo más perturbador no era el vídeo en sí, sino lo que estaba oculto dentro de él. Cuando el usuario extrajo los datos del archivo, descubrió que había información encriptada que no pertenecía a un vídeo común. Con técnicas avanzadas de desencriptado, logró abrir lo que parecía ser un archivo oculto dentro del vídeo original. Lo que encontró lo dejó sin palabras.
Dentro del archivo encriptado, había una serie de imágenes en blanco y negro. No eran fotogramas del vídeo, sino fotografías reales, antiguas y borrosas, de personas sin rostro. Las imágenes parecían tomadas en diferentes décadas, en distintas partes del mundo, pero todas compartían un elemento en común. Los sujetos en las fotografías parecían haber sido borrados, sus rostros distorsionados de una manera antinatural, como si alguien o algo hubiera manipulado la realidad misma para hacerlos desaparecer. Entre los archivos, el programador encontró también un viejo documento militar con sellos censurados. La mayor parte del texto estaba tachada, pero unas pocas frases eran legibles. Protocolo de supresión activa. Mecanismo de interferencia cognitiva. Pérdida de identidad confirmada en sujetos de prueba. Lo más aterrador era el nombre del archivo, Sleepless-Experiment Log. ¿Qué significaba? ¿Era posible que el vídeo estuviera relacionado con un experimento real? ¿Y qué significaba la frase pérdida de identidad confirmada? El programador continuó investigando y encontró una serie de coordenadas ocultas dentro de los metadatos del archivo. Al ingresarlas en Google Maps, lo llevaron a un lugar remoto en Siberia, en una zona completamente deshabitada. No había registros de actividad en ese lugar, pero imágenes satelitales mostraban lo que parecía ser un antiguo complejo abandonado, cubierto de nieve y sin ningún tipo de señalización. Horas después de compartir su hallazgo en un foro de investigaciones paranormales, el usuario desapareció de la red. Su cuenta fue eliminada, sus publicaciones borradas, y no hubo forma de contactarlo nuevamente. Pero antes de que su cuenta fuera eliminada, publicó un último mensaje inquietante. No es un vídeo. Es una trampa. Durante meses, el misterio del vídeo prohibido siguió generando teorías en los rincones más oscuros de Internet. Algunos aseguraban que era parte de un experimento de manipulación psicológica. Otros creían que se trataba de una grabación maldita, capaz de infectar a quien lo veía con una presencia que escapaba de la pantalla. Sin embargo, lo que pocos sabían era que había personas que habían ido mucho más allá. No solo habían analizado el vídeo, sino que habían seguido las pistas que dejaba. Y lo que encontraron fue más aterrador de lo que cualquiera podría imaginar. Una de esas personas fue un investigador aficionado conocido en los foros como Nightcrawler 13. Su obsesión por descubrir la verdad lo llevó a compilar cada detalle, cada coordenada, cada mensaje encriptado. Y una noche, mientras revisaba el código fuente del vídeo en busca de información oculta, encontró algo que no debería estar ahí. En una línea de código, perdida entre caracteres sin sentido, apareció una dirección IP. Al rastrearla, descubrió que no correspondía a ninguna ubicación conocida. Pero al comparar los datos con registros antiguos, encontró una coincidencia inquietante. La dirección IP estaba vinculada a un servidor que pertenecía a una instalación de investigación clausurada en los años 70. Una instalación donde, según documentos desclasificados, se llevaron a cabo experimentos con señales de radio de baja frecuencia para alterar el comportamiento humano. Siguiendo esta pista, Nightcrawler 13 localizó un viejo artículo de un periódico ruso de 1972. El artículo hablaba de una serie de desapariciones en una pequeña aldea cercana a la instalación. Los habitantes aseguraban que, antes de desaparecer, las víctimas comenzaron a comportarse de manera extraña. Murmuraban frases en idiomas que no conocían, hablaban con personas que no estaban ahí, y en sus últimos días, dibujaban símbolos en las paredes de sus casas. Símbolos que, al compararlos con las imágenes ocultas en el vídeo, resultaron ser idénticos. Esto llevó a Nightcrawler 13 a hacer un descubrimiento aún más perturbador. En los comentarios de un foro donde se discutía el vídeo, un usuario anónimo dejó un mensaje críptico: el vídeo no es el origen. Es el aviso. No mires la última imagen. Pero, ¿a qué se refería con la última imagen? Intrigado, Nightcrawler 13 revisó nuevamente el vídeo, cuadro por cuadro. Y en el último fotograma, justo antes de que terminara la grabación, encontró algo que nadie más había notado. Era una imagen que duraba menos de un segundo. A simple vista, parecía solo estática distorsionada. Pero al analizarla más de cerca, reveló algo escalofriante. Era una fotografía en blanco y negro de una habitación oscura. En el centro, había una silla de metal, con correas en los apoyabrazos. Frente a la silla, una figura humana. Pero su rostro estaba borroso, como si la imagen no pudiera captar su verdadera forma. Sin embargo, lo más aterrador estaba en el fondo de la imagen. Había una ventana, y en el reflejo del vidrio,
podía verse algo más. Algo que no estaba dentro de la habitación, pero que de alguna manera estaba presente en la imagen. Una silueta alta, con extremidades delgadas y ojos vacíos. La misma silueta que varias personas dijeron haber visto después de ver el vídeo. Nightcrawler 13 intentó compartir su hallazgo en el foro, pero al presionar enviar, la página se cerró inesperadamente. Cuando intentó volver a entrar, su cuenta había sido eliminada. No solo eso. Su dirección IP había sido bloqueada en múltiples sitios. Era como si alguien estuviera vigilando cada movimiento relacionado con el vídeo. Como si estuvieran asegurándose de que nadie llegara demasiado lejos. Después de esto, Nightcrawler 13 dejó de publicar en foros y redes sociales. Durante semanas, nadie supo nada de él. Hasta que, un mes después, un usuario anónimo compartió un mensaje que afirmaba ser suyo. El mensaje era corto. Decía, no importa lo que hagas, no sigas investigando. No mires la última imagen. No dejes que te vea. Ese fue el último rastro de Nightcrawler 13. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber de él. Y aunque hay quienes creen que simplemente se asustó y decidió alejarse, otros piensan que algo más sucedió. Algo que no puede explicarse con lógica. Porque desde entonces, más personas han reportado incidentes extraños después de ver el vídeo. Luces que parpadean sin razón, sombras en los espejos que no coinciden con sus movimientos, susurros en habitaciones vacías. Y lo más aterrador, la sensación de que algo los está observando, incluso cuando están completamente solos. Así que la pregunta sigue abierta. ¿El vídeo es solo una historia de Internet? ¿O es algo más? Algo que nunca debió haber sido descubierto. Tal vez la única forma de saberlo, sea viéndolo por ti mismo. Pero antes de hacerlo, recuerda algo. Si ves la última imagen, es posible que alguien, o algo, también te esté viendo a ti. Y una vez que lo hagas, tal vez ya no haya vuelta atrás. ¿Te atreves a descubrir lo que se esconde en las sombras? Suscríbete a Misteriópolis y no te pierdas ningún misterio, crimen o conspiración. El conocimiento prohibido está al alcance de tu mano. ¿Qué te parece?